Entonces, ¿qué es un sesgo cognitivo? Es interesante el análisis que voy a hacer en estos momentos de la atalaya del 2003, del 1 de junio, con respecto a un tema totalmente inocuo, el incienso. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo. Cuando vemos lo que pasó en el Perú con el caso de Félix, nos preguntamos hasta qué grado puede una situación afectar la realidad de los adeptos, de los fieles, de los miembros de una iglesia o de un grupo de coerción. Y es ahí donde entramos a un tema muy escabroso, muy importante, y que hay que señalar varios puntos. En el vídeo pasado hablaba acerca del modelo Byte, establecido por Steven Hassan. En este modelo se analizan 4 aspectos de la vida de un testigo de Jehová, pero más que nada, primero de una persona que es afectada dentro de un grupo de coerción. Hablamos del comportamiento, hablamos de la información, hablamos de la conducta y también hablamos de las emociones. Sin embargo, aquí me gustaría subrayar un tema y ese es el motivo de la aportación para esta ocasión. La información. ¿De qué manera se altera la información para que la realidad también se modifique y la vea de diferente manera un adepto, un miembro de la congregación de los testigos de Jehová? Bien, hay que entender, amigos, qué significa un sesgo cognitivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una información que presenta el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, que al final de cuentas, la persona que lea la información le dará una valoración. Sin embargo, hay que recordar que dentro de los grupos de coerción, la libertad de pensamiento, la libertad de criterio quedan totalmente anuladas. Es decir, a medida que una persona se va integrando a un grupo de coerción, se va haciendo de forma total dependiente a lo que se crea dentro de este grupo o especialmente de lo que diga o dicte un liderazgo, para este caso el cuerpo gobernante, a través de sus publicaciones, a través de sus libros, de sus revistas, de sus folletos, de sus reuniones, del broadcasting, de la jw.org. Entonces, de esa información es lo que debe estar llena la mente de un adepto. Entonces, ¿qué es un sesgo cognitivo? Pues se refiere a una alteración de la realidad en donde se utilizan ciertos elementos como la información alterada, con una dosis de obediencia y vulnerabilidad, así como la eliminación de una lógica por parte de la víctima en proceso para su credibilidad sobre la enseñanza presentada por parte de un líder o líderes del grupo de coerción, en donde esta manipulación recae en el beneficio de varios aspectos a favor de este último grupo mencionado. Los sesgos cognitivos son utilizados por un marketing comercial o publicitario, por la política, no dejando de lado a la religión o asociaciones religiosas en general, particularmente de aquellas que se establecen como grupos de coerción. Dicho en otras palabras, de forma más sencilla, es como el camino alterno en donde a la persona se le somete a la obediencia a través del chantaje emocional y de la falta de razonamientos de valor y eliminación de la lógica. Sin embargo, un análisis que me gustaría presentar con ustedes viene derivado por la pregunta que me hizo un suscriptor y de una persona, más bien dicho, de un gran amigo de Costa Rica que en el mes de enero de este año le hice una entrevista, cuando me dijo lo siguiente:
Hola Jimmy, ¿qué tal? Ayer vi todo su video con relación a lo que pasó con el siervo ministerial. Muy buen aporte, usted sabe, muy buen aporte y fue parte de lo que ya usted me había manifestado aquel día. Lo increíble, yo se lo enseñé a mi sobrino, una parte de cómo la gente estaba totalmente inquieta, o sea, parecía que era una animación, estaba totalmente quieta, perdón. Que los que estaban en las sillas pareciera que era un montaje. Los que estaban en las sillas, en sus asientos, ni siquiera vuelven a ver cuando el muchacho lo llevan empujado para afuera, ¿verdad? Qué increíble. O sea, pareciera que es como cuando pones un fondo de pantalla y todo ocurre y el fondo de pantalla no se mueve. O sea, daba una impresión así, o sea, el susto y el miedo, cuando están diciendo, bueno, pónganse ustedes a opinar, que fue lo que dijo usted, pónganse ustedes a hablar y esto es lo que les va a pasar. Hasta con la policía lo sacamos, si es el caso. Bueno, ese era el primer aporte que quería hacerle, mi querido Jimmy. Luego la segunda pregunta. ¿Por qué? Ahora estamos hablando del incienso, que mi sobrino le gusta el incienso. A mí también me ha gustado el incienso, lo que pasa es que a mi esposa no le gusta el incienso, ella dice que el olor. Pero estaba analizando que en toda la cristiandad, digamos, la iglesia católica usa mucho el incienso. Y los judíos usan el incienso. Inclusive, en un broadcasting hablaron del vigilante que había, y creo que era el sumo sacerdote y eso, con el arca de la alianza, que esa era una ofrenda, el incienso, ¿verdad? Y entonces toda la habitación la aromatizaban con eso. ¿Usted sabe cuál es la explicación bíblica por la que los testigos de Jehová no usan el incienso en sus ritos? Cuando estamos hablando de que la organización de los testigos de Jehová o el liderazgo, el cuerpo gobernante, entrega información a través de sus publicaciones, de sus revistas o de sus libros, folletos, o incluso de la información que presenta a través del broadcasting, hay que ver de qué manera se va alterando para que los adeptos crean lo que el cuerpo gobernante quiere que usted crea o quiere que los adeptos crean. Es interesante el análisis que voy a hacer en estos momentos de la atalaya del 2003, del 1 de junio, con respecto a un tema totalmente inocuo, el incienso. Bien, entonces para hacer este análisis nos encontramos en la atalaya del año 2003, del 1 de junio, en las páginas 28 al 30, bajo el tema ¿El incienso tiene cabida en la adoración verdadera? Bien, cheque la siguiente estructura. En la exposición de un tema se habla de la historia en general, relacionado con su tema a exponer, y lo enlaza con la historia desde un punto de vista antropológico, es decir, la historia de un suceso, accesorio, elemento o herramienta y su interacción con la o las culturas, las formas y los cambios, como lo podemos ver en esta pantalla. Aunque viéndolo bien, no entra a fondo a detallar puntos que sean realmente sobresalientes. Por ejemplo, en el primer párrafo dice a los dioses les encantaban las fragancias. Así rezaba un dicho popular de los antiguos egipcios, para quienes el incienso estaba muy relacionado con la adoración. Creyendo que los dioses se encontraban cerca, lo quemaban todos los días en sus templos y altares domésticos, e incluso al efectuar transacciones comerciales, otras naciones tenían costumbres similares. Temas meramente generales. Posteriormente viene el concepto acerca de qué es el incienso. Pero aquí entra un tema muy importante, amigos. ¿Cuál? En donde dice, hoy día también se ofrece incienso en las ceremonias y rituales de muchas religiones. Al final de este párrafo dice, ¿cómo deben ver los cristianos tales costumbres? Empieza el sesgo cognitivo. Si se dan cuenta, este tipo de preguntas donde cuestionan todo lo que tenga que ver con el vivir del día a día de un cristiano testigo de Jehová, hoy comienza a tomar forma de un sesgo cognitivo. En otras palabras, de comenzar a generar un efecto psicológico en la persona. Veamos más adelante en la parte que dice cosa santa a Jehová. Ahora en esta segunda parte el cuerpo gobernante dirige la atención a entender al tema del incienso como un elemento de comercialización en los días del Israel antiguo, pero también su relación de este elemento con la cultura hebrea. Y es que aquí menciona por lo menos una fuente bibliográfica de la enciclopedia de McClintock y Strong, y dice que parece que los hebreos veían la quema de incienso como algo tan relacionado con un acto de adoración o una ofrenda sagrada que no leemos que la utilizaran de ninguna otra manera o de alguna otra forma. Posteriormente, si se dan cuenta, hace referencia a un tema meramente histórico relacionado con la Biblia,
Todo esto, incluso hasta ustedes lo pueden visualizar con datos o textos bíblicos. Eso indica que el sesgo cognitivo está en función para dar el efecto psicológico. Posteriormente, después de esta historia general de la primera sección y de la segunda parte que hace referencia al incienso en relación a la cultura hebrea según la historia de la Biblia, entonces viene el tema del incienso y los primeros cristianos. Es decir, es como si dividiera al denominado Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en relación al elemento del incienso. Y es que aquí, en esta parte, hace referencia o hace una diferenciación en el tema del pacto de la ley. El pacto anterior queda en desuso y el pacto nuevo es el que es vigente, el que está en boga. ¿Se acuerdan hace un momento que les comentaba que el cuerpo gobernante lo que trata a través de este tipo de publicaciones, de sus publicaciones, es el de establecer elementos de valorización o desvalorización entre lo positivo y lo negativo, entre lo bueno y lo malo, entre lo certero y lo incierto? Entonces aquí lo que podemos ver es que, si bien establece al pacto de la ley, incluido el decreto de que los sacerdotes ofrecieran incienso santo, termina cuando Cristo inaugura el nuevo pacto. Es decir, como ahora esta parte del Nuevo Testamento hace referencia de que el nuevo pacto invalida el anterior, entonces las prácticas que se llevaban en el antiguo pacto quedan en desuso. Eso se puede decir que es ya pasado, que está en desuso, que ya no es correcto. Ahora lo correcto, lo verdadero, lo bueno, es esto lo que se ofrece, como por llamarlo de alguna manera, en el Nuevo Testamento. Y comienza a hacer referencia de nueva cuenta a un dato bibliográfico de la enciclopedia McClintock y Strong. Y posteriormente, por ejemplo, hace referencia a todos los puntos relacionados para favorecer el sesgo cognitivo que la organización o el cuerpo gobernante en específico quiere que en la mente del adepto se quede grabado. Ahora bien, llegamos al otro punto, el incienso en la actualidad. Y es que aquí, a través de preguntas, el cuerpo gobernante quiere que el sesgo cognitivo caiga a favor de lo que él quiere enseñar. Veamos. Hace una pregunta, ¿cómo se utiliza hoy en día el incienso? Y noten la parte o el contexto negativo, yo diría. En muchas iglesias de la cristiandad se ofrece incienso durante algunas ceremonias litúrgicas. Aquí hay dos elementos que no debemos olvidar o que no debemos pasar por alto. ¿Cuál sería? El que diga la cristiandad. Para una persona de la sociedad que nunca ha estado relacionada con el grupo de coerción Testigos de Jehová, si usted le pregunta qué es la cristiandad, posiblemente le diga que todas las iglesias que creen en Cristo, simplemente, o que utilizan la Biblia. Sin embargo, pregúntele usted a un testigo de Jehová, ¿qué es la cristiandad? Y le diría que son aquellas iglesias que reflejan aparentemente el cristianismo verdadero, pero que en realidad no lo son. En otras palabras, que es el cristianismo de imitación. Y entonces la palabra cristiandad se vuelve como un término meramente peyorativo. ¿Se acuerdan que les comentaba que entonces entramos al tema del sesgo cognitivo? Y es aquí cuando comienza la balanza a inclinarse hacia el lado donde quiere el cuerpo gobernante que usted piense, que usted analice, que usted medite, o que en pocas palabras usted quede adoctrinado, porque es ahí donde quiere el cuerpo gobernante que usted determine el valor de la información. Por un lado, pero por otro lado, el tipo de preguntas relacionándolo con lo negativo. Las iglesias de la cristiandad de forma general, entonces comienza a ver el elemento incienso como un tema en el cual debemos de reparar muy seriamente, porque si la cristiandad, que es el cristianismo de imitación y que no tiene el favor de Dios, por llamarlo de alguna manera, entonces posiblemente el cristiano no esté en una situación correcta de poder utilizarlo. Sigamos más adelante cuando dice que el incienso ha recobrado cierta popularidad incluso entre personas que no profesan ninguna religión. ¿Se da cuenta de nuevo? Comienza a meter o a poner mayor peso en la parte negativa.
Y dice, hay quienes lo queman cuando practican la meditación. Otro punto en contra. ¿Quién lo dice? El cuerpo gobernante. ¿Tiene la verdad el cuerpo gobernante? Sí, en efecto, el cuerpo gobernante tiene la verdad. Bien, un manual aconseja utilizarlo para alcanzar niveles imperceptibles y captar energías que proceden del más allá del mundo físico. De nueva cuenta, relaciona al elemento incienso con una connotación negativa desde el punto de vista del grupo de coerción Testigos de Jehová. Y sigue diciendo, también recomienda rituales de quemar incienso para contactar con seres sobrenaturales a fin de hallar soluciones a los problemas de la vida. Entonces, la pregunta que hace mella en la mente de los denominados cristianos testigos de Jehová es la siguiente. ¿Son propias de cristianos tales prácticas? Se da cuenta cómo comienza a darle una connotación negativa o una connotación de lo falso que pudiera ser el tema del incienso. Vayamos más adelante, cuando dice Jehová condena rotundamente a los que tratan de mezclar las prácticas religiosas falsas con la adoración pura. Trata de hacer una desvalorización del uso normal que no tiene nada que ver con lo bueno o lo malo y lo relaciona con elementos religiosos. Entonces comienza a quedar en la mente del lector, si es que es testigo de Jehová, como un punto desfavorable el utilizar el incienso, simplemente porque, según la historia bíblica, el nuevo pacto ya está vigente y el anterior no tiene nada que ver. Peor aún, cuando dice que el incienso debería de contener ciertos elementos para la adoración verdadera. Pero si hoy ya está en vigencia el nuevo pacto, la pregunta es, ¿para qué se requiere incienso? Y si se utiliza, ya no cubre los elementos que exigía el Dios Jehová. Comienza a desvalorizar, comienza a generar un conflicto en la mente de las personas y dice, oh, creo que no es correcto utilizarlo. ¿Por qué? Porque lo dice simplemente el cuerpo gobernante. Y esto genera más mella en los denominados cristianos testigos de Jehová. Cuando dice, los cristianos verdaderos se aseguran de evitar todo lo que esté relacionado con la adoración falsa o el ocultismo. Y con esto, definitivamente, es como si le diera un golpe bajo al razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque la información la dice una autoridad de su religión y a quien se le debe todo el respeto y toda la autoridad. Y porque según se apoya en un libro denominado la Biblia, que lo han considerado como un libro de inspiración divina. Así de sencillo. Ahora, noten lo siguiente, parece como si regresara de nuevo a decir, no, no pasa nada, el que usted utilice el incienso, con la pregunta, ¿significa el hecho de que el incienso se utilice en ceremonias religiosas y en ritos espiritistas, que todo acto de quemar incienso sea malo? Y dice, no necesariamente. Ay, dice un cristiano testigo de Jehová, qué tranquilidad. A mí me gusta el incienso. Pero note cómo viene otro golpe bajo al razonamiento, como lo suaviza con las siguientes palabras. Puede que alguien desee quemar incienso aromático en su casa con el único fin de disfrutar de su fragancia. Pero el golpe bajo viene a continuación. Aún así, el cristiano debe tener presente ciertos factores. Ah, caray, como decimos en México, y ya entró el peine. ¿Por qué? Porque entonces comienza a mover los cimientos de la complacencia del supuesto cristiano testigo de Jehová, a quien le debe la adoración pura, santa, inmaculada. Cuando hace la pregunta, ¿lo relacionarían sus vecinos con una práctica religiosa falsa? ¿Lo suelen asociar las personas de su comunidad con ritos espiritistas? ¿O se emplea comúnmente para fines que no tienen nada que ver con la religión? Y con eso ya anuló por completo su criterio personal, el de usted lector, para que ponga en tela de juicio o en duda el hecho de utilizarlo. Simplemente porque cuestiona que pudiera estar relacionada con la religión falsa o con ritos espiritistas, o incluso le hace pensar que tal vez no tenga nada que ver con la religión, pero ya sembró la semilla de la duda y al parecer todo lo que ha dicho anteriormente
tiene verdad. Es decir, el cuerpo gobernante nos está diciendo la verdad. Sin embargo, aquí viene un tema interesante, amigos. Oraciones que están preparadas como incienso. Es decir, utilicemos el sustituto. Al final de cuentas, el sustituto va a ser mucho mejor que el anterior para no violar las leyes de Dios o para que no nos confundan con la comunidad. Vean lo siguiente. Los israelitas fieles no veían el acto de ofrecer incienso como un ritual sin sentido. Eran muy meticulosos a la hora de prepararlo y quemarlo, pues querían hacerlo de la manera prescrita por Jehová. Hoy en día, los cristianos no ofrecemos incienso literal, ¡zas! Con esto, un golpe al criterio personal. Cuando dice, hoy día, los cristianos no ofrecemos incienso literal. Le está diciendo que el cristiano no debe de poner incienso, ni ofrecer incienso en cuestiones de uso personal, por gusto personal, sino oraciones que reflejan agradecimiento a nuestro Padre Celestial y respeto por Él. Entonces, con esto queda más que claro que se anula el criterio o la decisión personal de hacer uso de algo. Porque para la próxima que llegue un hermano cristiano testigo de Jehová a la casa de usted, quien es también un cristiano testigo de Jehová, posiblemente lo cuestione. Pero eso no sería lo grave, sino que esta información llegará a oídos del anciano y en donde posiblemente usted, quien puso simplemente incienso por gusto personal, posiblemente se haga acreedor a un comité por parte de ancianos y le digan, usted no debería de causar un tropiezo a los hermanos por amor cristiano. Esto me causa cierta molestia porque cuando a Anthony Morris se le encontró en una licorería comprando chupe, decimos en México, o para que me pueda explicar hacia la gente, se le encontró comprando whisky de alto valor, de alto costo, gastando lo que realmente proviene de las contribuciones de las personas que realmente lo dan con amor y con mucho esfuerzo, pese a sus grandes necesidades. Él causó tropiezo hacia mucha gente, pero nunca hubo una disculpa por parte del cuerpo gobernante en relación a ese tema, ni mucho menos el de Geoffrey Jackson, cuando dijo que sería muy ostentoso pensar que los testigos de Jehová fueran el único portavoz de Dios sobre la tierra. Tampoco dio una explicación. Es decir, que la parte más alta de la esfera de autoridad, o yo le llamaría de autoritarismo, no tiene por qué disculparse. La gente de abajo sí tiene que disculparse, sin embargo ellos no. Pero recuerde, usted no debería de utilizar en ningún momento incienso porque usted es un cristiano testigo de Jehová y tiene que seguir lo que ha documentado, lo que tiene vigencia para el cuerpo gobernante. Y si esto es lo que el cuerpo gobernante dice, que usted no deba de ofrecer incienso, porque ya sabemos cuáles pudieran ser las consecuencias el día que un hermanito testigo de Jehová lo visite en su casa. Así es que evítese la llamada de atención de un anciano de congregación cuando le diga es que usted está causando tropiezo a otros hermanitos simplemente por utilizar incienso. ¿Cómo la ven, amigos? Esto es la forma de generar un efecto psicológico por un tema de sesgo cognitivo. Así se manejan los grupos de coerción para empezar a distorsionar la realidad de una persona que está al interior de su congregación o iglesia, es decir, la de los testigos de Jehová. Es así como se trabaja la alteración de la realidad en la psique de la persona. La persona entonces, a su vez, empieza a enseñar esa información a los demás, a sus estudios, e incluso comienza a alterar la conducta de la misma persona en relación a esa información. Es decir, el adepto o el integrante de un grupo de coerción comienza a alterar su conducta, de tal manera que la información altera la conducta de la persona, y es por ello que hoy por hoy muchas personas que tienen familia, testigos de Jehová, dicen, hoy ya no celebra con nosotros, hoy ya no está integrado a nuestra familia.
porque a la persona que es afectada por un grupo de coerción se le va aislando de tal manera que hoy se integra a un nuevo grupo, pero aquel que también tiene una información o más bien dicho, una realidad alterada. Pues amigos, ¿qué piensan al respecto? Fue una información muy breve, pero quise hacerla directa y al grano. Creo que lo que se expone en esta ocasión valdrá la pena para que usted, si es testigo de Jehová, lo analice con honestidad, lo analice con sinceridad. Y lo que pretendemos el activismo es que usted comience a activar su pensamiento crítico. Si usted considera que la información que está recibiendo dentro del grupo de coerción está alterando su realidad de ver las cosas y hay una pugna en esta parte con relación a lo que usted está aprendiendo en las publicaciones del grupo de coerción Testigos de Jehová, creo que valdrá la pena que usted se detenga y tome una decisión. La decisión será de usted. Porque al final de cuentas lo que pretendemos nosotros es ayudarlo a razonar, a que utilice la lógica. Pero al final de cuentas la decisión será de usted. Pues amigos, ¿qué piensan ustedes de esta información? ¿La consideran como una información de valor? Entonces regálenme un like para que también YouTube recomiende esta aportación. También por otro lado, si no se han suscrito a mi canal, los invito cordialmente a hacerlo. No sin pasar por alto el hecho de pedirles por favor que dejen sus comentarios, que será un placer leerlos y será un placer también poderles contestar. Y nos veremos en una ocasión futura. Muchas gracias. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.